Recibimos con el gran gusto de siempre al señor Julio Villamides, el director de la revista Propiedades, asesor inmobiliario, experto en estos temas, al que consultamos desde hace muchísimo tiempo. Y acá no hay margen como para hablar de lo que significa la meteorología, que a veces se erra y otras se acierta por las condiciones cambiantes del tiempo. En Julio Villamides hemos encontrado siempre una referencia para que le pegue directo, Julio, así que muchas gracias por su participación. Gracias por el concepto. Pero hace muchos años que venimos con estos asuntos, diagnosticando un mercado que ha cobrado un fenomenal dinamismo en el último tiempo. Sí, es cierto, y sobre todo no es un fenómeno estrictamente uruguayo, es un fenómeno mundial. A partir de la crisis de Lehman Brothers en 2008 ha cambiado el paradigma de ahorro para la clase media mundial. La gente tiene mucho más temor a tener el dinero en el banco y el activo inmobiliario es un refugio aquí, pero también en España, en Francia, claro, y hasta en Grecia. Aquella vieja idea de invertir en ladrillos, ahorrar en ladrillos, de eso se trata básicamente. Sí, que es una idea que las Naciones Unidas indirectamente se encargó de destruir, porque cuando se formó las Naciones Unidas se promovió que la vivienda fuera un derecho y que se incluyera en todas las cartas constitucionales de los países miembros de las Naciones Unidas. Bueno, un origen insospechado muchas veces. Y eso obligó a los políticos de todo el mundo a pensar que tenían que transformar efectivamente la vivienda en un derecho y la mejor forma que encontraron para permitir el acceso a esa fue trabajar con el dinero de otros, que eran los privados que habían asegurado en el siglo XIX y principio del siglo XX en una urbanización mundial fantástica, porque pensemos que Montevideo triplicaba su población en 25 años, a fines del siglo XIX y principio del siglo XX, y aún a esa demanda brutal, el sector privado respondió. Y bueno, luego vinieron las leyes de alquileres, etcétera, y todo eso destruyó los mercados. Ahora los países están intentando volver. Uruguay es uno de los que está avanzando más en América Latina en ese terreno, para abrir las puertas a la participación del sector privado, aquel claro, que hacía casi un siglo no participaba. Bueno, qué interesante reflexión esa, ¿no? Una clave para comprender que va mucho más allá a veces del dato estadístico específico. El privado entonces está invirtiendo hoy, está desarrollando emprendimientos y siempre está aquella vieja cuestión. Tanta oferta determina que existe la demanda. Nadie va a construir un edificio si no se lo van a comprar. Sí, eso es relativo. A ver, eso es relativo. Es una vieja disyuntiva. Sí, eso es relativo. La verdad que nosotros somos partidarios del libre mercado en todas las actividades en general, y en esta no es una excepción, pero no creemos que el mercado por sí solo se regule y determine prioridades y pueda tener la capacidad como para atender a sectores más desprotegidos, etc. Nos parece que la participación del Estado en este y en otros temas es relevante, no para construir, vender, financiar, etcétera, como de repente durante décadas lo hizo, sino para sí tener una mirada por encima de la mirada que podemos tener los privados y tratar de orientar ese esfuerzo, esa capacidad de inversión que el sector privado tiene y dirigirlo, orientarlo a través de premios y castigos. Pero esta situación de hoy, Julio, justifica entonces no una regulación, pero otra mirada más atenta del Estado, dice usted. Sí, pero yo creo que hemos encontrado en ese sentido. Primero, en Uruguay existe una responsabilidad social importante en las asociaciones, en las cámaras empresariales. Es decir, la cámara, yo soy asesor de la Cámara de la Construcción y de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción. Estas entidades están mirando el mercado en su globalidad, están atentos, han financiado incluso trabajos con nuestra consultora para Montevideo, y ahora lo estamos haciendo para Maldonado y probablemente para Colonia. Para también tratar de anticiparse un poco a los hechos y tratar de poder poner elementos sobre la mesa que permitan a los que tienen que tomar las decisiones políticas, que en definitiva son los intendentes. Tener un buen mapa, digamos. Tener un buen mapa y adoptar las decisiones en función de eso. Desde la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, cuando vimos que el 100% de la construcción privada estaba orientada a Positos y Punta Carreta y que básicamente esa película ya sabíamos cómo terminaba, intentamos cambiar el final de esa película, presentamos una propuesta al Poder Ejecutivo, se la presentó el propio presidente de APCO al presidente Mujica antes de asumir, después de electo y antes de asumir,
Bueno, esa propuesta interesó, se transformó en un proyecto de ley y ese proyecto de ley terminó aprobando por unanimidad en el Parlamento, que es la ley 18.795, que alguna gente no creía que los privados iban a invertir en la Aguada o en el Cordón o en el Barrio Sur, por más exoneraciones tributarias que hubiera, pero sin embargo ya hay más de 500 millones de dólares de proyectos presentados y esto va a ser un cambio importante, muy importante para el desarrollo urbano en el Uruguay. Está el vehículo, lo que en todo caso se sigue reclamando es la velocidad en la que transita. Sí, este sector tiene respuestas lentas, para bien y para mal. Claro. Cuando uno imagina un proyecto hasta que efectivamente lo termina con el final de obra, etcétera, pasa como mínimo 4 años. En 4 años en el mundo hoy pasa de todo, por lo tanto los promotores asumen riesgos importantes. Lo que esta ley ha probado es que hay inversores, no solamente uruguayos, sino también del exterior, que están dispuestos a invertir cientos de millones de dólares para atender demandas de clase media en el Uruguay, aún en un ciclo de negocios de 4 o 5 años. Obviamente no tenemos respuestas inmediatas, porque la respuesta inmediata y más importante es que se presentaron proyectos por 500 millones de dólares y eso es una realidad hoy. Sí. Algunos proyectos ya se empezaron a construir. Para que esos proyectos empiecen a influir en el valor de los alquileres, por ejemplo, bueno, van a pasar como mínimo 2 años. Claro. Es imprescindible. Bueno, sobre valores, que es lo que la gente muchas veces pregunta. Sí. ¿Cómo está el mercado hoy por hoy? Hablando en todo caso primero de alquileres y luego en transacciones inmobiliarias, compra y venta. Sí, en el mercado de alquileres los alquileres siguen subiendo por encima de todo, siguen subiendo por encima de la inflación, siguen subiendo por encima del ingreso. Bastante por encima. Del ingreso de las familias. Y a pesar que efectivamente está creciendo el tamaño de alquileres, porque por eso que decíamos que hay mucha más gente que tiene los ahorros en el sector inmobiliario y porque además en Uruguay ya está despejada que va a haber libre contratación porque todos los partidos políticos están de acuerdo que ese sistema es el mejor para los inquilinos, es el que propicia que haya más propietarios dispuestos a invertir, por lo tanto aumente la oferta. A pesar de ese incremento de la oferta, ha aumentado mucho más la demanda. La demanda ha aumentado por ascenso social, porque afortunadamente las últimas encuestas de hogares nos empiezan a mostrar gente que empieza a salir de los asentamientos para alquilar una vivienda cerca, pero en la ciudad formal. Eso es un dato fantástico. Que se va a acentuar obviamente cuando haya una oferta mucho más masiva. Nosotros tenemos una expectativa de que se construyan unas 30.000 viviendas para alquilar en 5, 6, 7 años en Montevideo y eso haga un impacto sobre la oferta y por lo tanto sobre los precios, haciéndolos bajar en términos reales, y porque están regresando uruguayos del exterior que también presionan. Cuando regresan 9.000 uruguayos en un año, casi todos se radican en Montevideo, significan 3.000 hogares nuevos. Montevideo crece 5 o 6.000 hogares, o sea, es como aumentar el 50% la demanda en un solo año provocado por eso. Una progresión importante. Hay detrás una demanda que es la que está presionando los precios de los alquileres, pero también hay una oferta potencial, porque buena parte de esos 500 millones de dólares, como la ley otorga beneficios fiscales a los que alquilen por 10 años esas viviendas, muchas de ellas van a ser compradas por inversores o incluso algunas están siendo construidas por inversores para ofrecer en alquiler. Bueno, ¿y los valores de los inmuebles, Julio? Los valores en los inmuebles han estado creciendo, pero fundamentalmente debido a la inflación en dólares. Claro. Es decir, la única razón por la que los precios han crecido en Uruguay en los últimos años, incluso en Punta del Este, es porque el costo de construirlos ha crecido en dólares y porque los salarios han crecido en dólares y porque todos los precios de la economía han crecido en dólares. No hay acá una inflación especial del mercado inmobiliario por encima de otros precios, como sí pasa con los alquileres. El fenómeno de Punta del Este siempre suele ser tomado como un termómetro sobre la actividad inmobiliaria. Allí hubo algunas dificultades en casos puntuales, esta situación de la República Argentina influye directamente, pero se mantiene ese vigor. ¿Usted lo observa así? Sí, yo creo que Punta del Este ya pasó el Rubicón, es decir, Punta del Este tiene vida propia, se está consolidando como una ciudad incluso de residencia permanente, ojalá pueda hacerse en algún momento un centro de convenciones. Lamentablemente se declaró desierto ese proyecto, pero es imprescindible para una ciudad como Punta del Este, que tiene seguridad y que tiene mucha infraestructura subutilizada durante buena parte del año.
Lo que sí pasaba con Punta del Este es que había 1.000.000 de metros cuadrados, hay 1.000.000 de metros cuadrados en ejecución, eso es mucho más de lo que hay en Montevideo, para una demanda mucho más pequeña, mucho más concentrada en Argentina. Cuando Argentina tiene dificultades, Punta del Este las sufre, pero las sufre circunstancialmente. Después resurge con mucha más fuerza, porque Punta del Este se está transformando en la Miami del sur, es decir, concentra inversores no solamente del país o de la región, sino también de otros países, y creo que va a ser en 10 o 15 años un producto bastante parecido a lo que es Miami, con una escala obviamente menor, ¿no? Exacto. Bueno, hay inversores uruguayos que ahora dudan, ¿no? Si comprar en Punta del Este o en Miami. ¿Cómo se ha dado ese fenómeno tremendo? Sí, también? pero porque el mundo se ha globalizado y porque hoy competimos todos contra todos. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta todos, no estamos solos en el mundo, por lo tanto la suba de precios no es infinita, y también todos en el sector privado tenemos que tener responsabilidad que en los mercados inmobiliarios no tienen condiciones para captar el dinero que huye de los bancos. Formamos burbujas inmobiliarias y el estallido de las burbujas es un desastre. Tremendo, puede llegar a ser un terremoto, literalmente. Julio, dígame, lo de Donald Trump genera una información de grandes caracteres en cuanto a los titulares, pero también detrás hay otra cantidad de señales. ¿Cuáles advierte usted? Y bueno, la primera es que una marca reconocida en el mundo como la de Trump, que ha manejado él con muchísima inteligencia y mucho marketing, pero que no desembarca en cualquier sitio, porque lo que tienen las marcas de estas características es que lo último que quieren es atarse a un fracaso. Es decir, si Trump hace un fracaso en Chile o en República Dominicana, eso también trasciende como trasciende un proyecto nuevo. Por lo tanto, como decía hace un tiempo a los amigos de Rivera, fui a dar una charla allá y ellos estaban, bueno, siempre con esa duda hace un par de años. Después ya se lanzaron más a invertir, pero tenían la duda esa, bueno, si este ciclo no cambia con el tema del real. Estar en la frontera siempre es un riesgo que genera volatilidad, inseguridad, etcétera. Yo le decía, mire, la FIFA no le ha errado nunca y ha organizado todos los mundiales en plenos ciclos de alza. Es decir, si uno mira todos los países en los que se ha organizado un campeonato mundial, no de casualidad los ha encontrado en medio de un ciclo de alza económica. Después ha pasado, como en Argentina, cualquier cosa, pero en el 78 era la Argentina del DM2, eran ricos, y viajaban por todo el mundo, etcétera. Sudáfrica lo mismo, que es el último campeonato, tiene un ciclo de expansión fenomenal y afortunadamente sigue en ese ciclo de expansión. O sea, por lo tanto, de Brasil buenas noticias. De Brasil buenas noticias, tienen ahí un horizonte por delante interesante. Y yo creo que ese también es el panorama regional, ¿no? Aún con Argentina en esa situación. Es que Argentina, digamos, es inundible. Argentina es un país tan rico. Hace no mucho leía que Argentina es el país más rico del continente americano per cápita antes de la intervención del hombre, ¿no? Es decir, en materia de recursos humanos, de recursos naturales, es el país más rico. Y realmente eso, por más que tiene un sistema político complicado, me han invitado a dar charlas en Argentina, y no en las charlas, pero en privado, en ocasiones les he dicho, porque quieren replicar el fenómeno de la muy buena relación que hubo entre el sector público y el privado. Y yo siempre he dicho públicamente en algún reportaje, y lo he dicho en el Parlamento incluso, tenemos un sistema político que es un lujo. O sea, en Uruguay tenemos un sistema político que es un lujo. Cuando digo sistema político, englobo al gobierno y a la oposición. Y si hay un ejemplo, ha sido esta ley. Esta ley fue presentada este proyecto, esta idea fue presentada por el sector privado con cabeza privada. La tomó un partido de izquierda, que yo tenía mis dudas respecto de que le iba a considerar válida. La consideró válida, la transformó en un proyecto de ley, la mejoró. Vino la discusión parlamentaria, nosotros necesitábamos miles de millones de dólares para invertir en vivienda en los próximos años. Miles de millones que no tenemos los inversores locales, por lo tanto había que salir afuera. Para salir afuera, y con la revista Propiedades hemos hecho varios eventos en el exterior, había que tener un amplio consenso político, por lo tanto en el Parlamento les transmitimos a los partidos que era importante que tuvieran. Nunca pensamos que se iba
terminar votando por unanimidad. Pero también eso habla de la responsabilidad de los partidos de la oposición, que podían haber dicho que con esta ley van a llegar a las próximas elecciones con miles de viviendas en construcción sin poner un peso. Yo no se los voto, por alguna circunstancia. Claro. Sin embargo, lo votaron y votaron por unanimidad. No hubo mezquindad, digamos, en el sistema político. No hubo mezquindad, y eso se aprecia en muchos temas, más allá de la discusión diaria, más allá de que muchas veces los que estamos en un país siempre nos calentamos con los gobernantes o con algún dicho inapropiado, con lo que fuera. Pero cuando uno decanta y mira las grandes cosas, que suelen ser las que miran los inversores, el sistema político uruguayo es un lujo realmente. Y eso es lo que le falta en Argentina para poder replicar ese modelo, que hay organizaciones empresariales, como la Asociación de Empresarios de la Vivienda en Argentina, que quisieran hacer algo así. Bueno, Villamide, y cuando, por ejemplo, acontecen algunas situaciones, algunos episodios como estos asaltos multimillonarios en Punta del Este, esta ola de violencia aquí en Montevideo, hay quienes dicen, Uruguay ahora va a quedar aislado, no va a venir nadie, miren que no va a aterrizar un avión, ningún inversor va a querer venir con su valijita. Y eso, los que entienden del tema lo han relativizado bastante. Sí, yo creo que si bien no nos podemos... no podemos estar conformes por tener el índice de criminalidad más bajo de América Latina como lo tenemos y por ser el país más seguro, como figuramos en los rankings del tema, porque es cierto que hoy Uruguay es un país mucho más inseguro que el que era hace 10 o 20 años atrás, y tenemos que intentar volver a esos niveles de seguridad que tuvimos. Para mí la inseguridad, y siempre lo he dicho, es la hija de dos factores fundamentales. Una mala distribución de la renta y la informalidad urbana. Cuando se mezclan esas dos cosas, y cuando uno los ve mezclados en países como Colombia, o como Brasil, o como México, etcétera, se encuentra, no de casualidad, con los índices de criminalidad más altos. Uruguay ha empezado a mejorar en materia de informalidad urbana. Hemos detenido el crecimiento de los asentamientos irregulares y creo que la ley 18.795 va a ser un cambio en el mediano plazo relevante en ese sentido, sobre todo porque está acompañada por otras medidas que también facilitan la reincorporación de familias de bajos recursos a la ciudad formal. Y en los últimos 3 años, de 2007 en adelante, la distribución de la renta viene mejorando, ya es la mejor de América Latina, pero siempre fuimos entre el primero o el segundo país. Pero estamos, si pudiéramos seguir en el índice Gini como en los últimos 3 años, en los próximos 3, estaríamos alcanzando la distribución de la renta de Suiza. Entonces, las perspectivas, si también eso se acompaña con políticas de seguridad apropiadas, con inteligencia policial, etcétera, digo, está bastante acotado el problema como para que no se desborde, pero sí es cierto que la seguridad o la inseguridad es un problema que a todos los privados nos preocupa, ¿no? Bueno, finalmente, a cuenta de seguir hablando de tantos temas, hay algunas operaciones que despiertan la atención de la ciudadanía, de los gobernantes. Fue el caso de esta iglesia, Dios es Amor, que invierte más de $3 millones para la adquisición del ex Cineplaza. Y allí es donde dicen, bueno, vamos a entrar a cuidar estas cuestiones, porque son gente que no paga impuestos y que muchas veces en otras partes del mundo se ha demostrado que pueden llegar a ser un vehículo para lavar dinero. ¿Cuál es su valoración? Y yo creo que las leyes existen, muchas veces lo que falta es aplicarlas, ¿no? Digo, el control del lavado de activos, el control de las actividades lícitas de cualquier organización, sea una organización religiosa o política, tiene que ser controlado, es decir, no hay ninguna organización que pueda estar al margen del movimiento de fondos y de los controles que son cada vez más estrictos en todo el mundo. Por lo tanto, seguramente en la propia legislación que Uruguay tiene ya existen las normas como para controlar y eventualmente restringir este tipo de actividades. Hoy en muchos países europeos se está yendo detrás de este tipo de organizaciones y en algunos casos se las está obligando a desaparecer. Bien, ¿advierte alguna sombra inquietante en el mercado inmobiliario hoy por hoy? Porque también, en todo caso, daría para otro capítulo. La venta de campos en su momento generó cierta inquietud. ¿Usted entiende que está transparentado el mercado? La venta de campos extranjeros, supongo, la venta de campos en el sentido que el impuesto iba a descender. No, claro. No, yo creo que lo que decía al principio, las grandes
los grandes números juegan a nuestro favor. Creo que tenemos un sistema político estable. Los inversores tienen certeza de que cualquiera sea el partido político que gane las próximas elecciones, el rumbo del país no va a cambiar, porque en las grandes cosas están todos los partidos de acuerdo. Creo que se están haciendo cosas, no a la velocidad que los ciudadanos quisiéramos, eso es cierto, pero a veces, hace poco escuchaba al vicepresidente Astor y también hay una autocrítica respecto a la velocidad o a la presteza con la que hay cambios que, por ejemplo, en materia educativa, el país debe encarar con muchísima urgencia. Pero yo no percibo sombras, incluso estamos esperando que este año que acaba de comenzar sea el tercer mejor año del ciclo de expansión. O sea, no será un año excepcional ni boom, pero va a estar en el podio del mejor ciclo del mercado inmobiliario de los últimos 70 años. Bueno, y en esta Copa América del crecimiento de la economía seguimos campeones, digamos, ¿no? Así que en ese sentido estamos despegados por encima del resto. Por lo menos este año también parece que va a suceder así. Sí, yo creo que ese es el desafío, porque el último informe del Banco Mundial está anunciando que Uruguay, por primera vez en 5 o 6 años, no estaría creciendo por encima del promedio de América Latina como lo ha estado creciendo en estos últimos 6 o 7 años. Y creo que ese es un desafío para el sistema político todo, recuperar esa capacidad de seguir creciendo por encima de todo, porque es lo que nos puede llevar. Es decir, ahora ya todos descubrimos que la zanahoria de tener indicadores de país desarrollado ya no está a kilómetros de distancia, sino que está ahí. Si hacemos las cosas bien, realmente tenemos posibilidades en 5, 10, 15 años de colocar a Uruguay en un sitial que hace 10 años atrás, en el medio de la crisis de 2002, nos parecía soñado. Bueno, muchas gracias como siempre, Julio. Gracias por la invitación. Bueno, que pase usted muy bien. Julio Villamide, director de la revista Propiedades, asesor en el mercado inmobiliario, estuvo con nosotros. Vamos a ir a una pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. En una urbanización mundial fantástica, porque pensemos que Montevideo triplicaba su población en 25 años, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y aún a esa demanda brutal, el sector privado respondió, y bueno, luego vinieron las leyes de alquileres, etcétera, y todo eso destruyó los mercados. Ahora los países están intentando volver. Uruguay es uno de los que está avanzando más en América Latina en ese terreno, pero también en España, en Francia y hasta en Grecia. Aquella vieja idea de invertir en ladrillos, ahorrar en ladrillos, de eso se trata básicamente. Sí, que es una idea que las Naciones Unidas indirectamente se encargó de destruir, porque cuando se formó las Naciones Unidas se promovió que la vivienda fuera un derecho y que se incluyera en todas las cartas constitucionales de los países miembros de las Naciones Unidas. Bueno, un origen insospechado muchas veces. Y eso obligó a los políticos de todo el mundo a pensar que tenían que transformar efectivamente la vivienda en un derecho y la mejor forma que encontraron para permitir el acceso a esa fue trabajar con el dinero de otros, que eran los privados que habían asegurado en el siglo XIX y principios del siglo XX. Recibimos con el gran gusto de siempre al señor Julio Villamides, el director de la revista Propiedades, asesor inmobiliario, experto en estos temas, al que consultamos desde hace muchísimo tiempo. Y acá no hay margen como para hablar de lo que significa la meteorología, que a veces se erra y otras se acierta por las condiciones cambiantes del tiempo. En Julio Villamide hemos encontrado siempre una referencia para que le pegue directo, Julio, así que muchas gracias por su participación. Gracias por el concepto. Pero hace muchos años que venimos con estos asuntos, diagnosticando un mercado que ha cobrado un fenomenal dinamismo en el último tiempo. Sí, es cierto, y sobre todo no es un fenómeno estrictamente uruguayo, es un fenómeno mundial. A partir de la crisis de Lehman Brothers en 2008 ha cambiado el paradigma de ahorro para la clase media mundial. La gente tiene mucho más temor a tener el dinero en el banco y el activo inmobiliario es un refugio aquí